Quédate en casa con la información necesaria. FM 90.1 Radio Universidad, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Vamos a dialogar, como habíamos anunciado hoy temprano, con la periodista Victoria Enis sobre la nueva temporada de Ciencia por Científicos y Científicas, el programa sobre divulgación que muestra el trabajo de científicas y científicos de diferentes universidades y que es emitido en Abra TV, la plataforma de contenidos audiovisuales de la UNICEN. Te damos la bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, de este lado todo bien, te agradecemos por supuesto la comunicación y bueno, te preguntamos, Victoria, en primer lugar y para quienes nos escuchan que se enteren, ¿de qué se trata Ciencia por Científicos y Científicas? Bueno, es un programa de la Universidad Nacional del Centro, se emite por la plataforma de abratv.com.ar y también en las redes sociales de Abra TV, que es la productora audiovisual de la universidad. Y se enfoca en los temas de ciencia contados siempre con las fuentes científicas. En este caso vamos a centrarnos en lo que es la pandemia, el coronavirus, así que todos los temas que vayamos tratando programa a programa en esta segunda edición van a referirse a el coronavirus y bueno, el tratamiento de la pandemia. Bien, eso te quería preguntar, ¿va a tener este carácter distintivo en base al contexto que estamos atravesando? Sí, por ejemplo, para que sepan, hoy a las 19:30 se publica el primer programa, pero pueden verlo, por supuesto, on demand en otro momento. Y el primer programa versa sobre la ivermectina como posible tratamiento para inhibir el coronavirus, que es un desarrollo en el que participa nuestra universidad, y también sobre vacunas, con un científico de CONICET, de otra universidad, que nos explica un poco mejor en qué consiste cada vacuna, por qué no debemos temerle, y qué puede pasar en diciembre, enero, si llega efectivamente a aplicarse alguna de estas vacunas que estamos esperando, cómo podría llegar a ser la vida después de la vacuna. Bien, ¿y ya está establecido cuánta cantidad de capítulos se van a llevar adelante? Sí, es probable que por lo menos en esta segunda edición hagamos un compacto de 5 programas. Bien. Y bueno, como te decía, todos versando sobre el coronavirus con distintos enfoques de la problemática, tanto desde las ciencias, digamos, exactas como las sociales. También, por ejemplo, en el próximo programa vamos a tener una entrevista más a fondo con el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de la Nación de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, así que también vamos a ver un poco qué tiene la ciencia para contarnos sobre todo esto que estamos viviendo y cómo pensamos la ciencia ahora y de ahora en más, ahora que se puso todavía más en evidencia lo importante que es tener un sistema de ciencia y tecnología sólido, propio. Exactamente, Victoria. Bueno, en base a lo que estás diciendo, ¿qué importancia tienen, ¿no?, estos espacios para la divulgación científica? Sí, es tratar de acercar la ciencia a lo popular, digamos, ¿no? Y ponerla en diálogo con lo que todos nos estamos preguntando, con los temores que tenemos. Y siempre es mucho mejor saber y no quedarse con la duda antes que tener miedo a preguntar, a lo mejor como muchas veces pasa porque, como no sabemos o sobreestimamos la ciencia, la ponemos en un lugar inalcanzable y entonces a veces seguimos sin entender bien las complejidades de los procesos que estamos pasando, como por ejemplo, por qué la Organización Mundial de la Salud en un inicio dijo que no usemos barbijo y unos meses después dijo que sí, y entonces a veces la incomprensión lleva a enojarse con estos organismos, a desconfiar, y en realidad cuando nos acercamos a la ciencia entendemos cómo funciona, entendemos qué pasa cuando se enfrenta a un fenómeno totalmente nuevo, y entonces de repente las medidas de cuidado frente a lo desconocido tienen que ser siempre las máximas, y a medida que lo vas conociendo,
vas entendiendo cómo y de qué manera te podés cuidar mejor, y entonces podés flexibilizar algunas medidas, o entender que al principio, por ejemplo, los únicos barbijos disponibles que habían eran los profesionales. Sí. Y eso sí, había que reservarlos para los médicos porque el sistema sanitario no estaba preparado para esta pandemia inédita. Pero poco a poco se descubrieron, por ejemplo, los tapaboca-nariz caseros. Bueno, entonces se dieron cuenta que eso sí se podían usar masivamente, y los barbijos profesionales sí reservarlos para el personal que está más expuesto, como los médicos y médicas, por ejemplo. Entonces uno va entendiendo, viene así la cosa, bueno, entonces uno se va como ampliando la mirada, entendiendo el razonamiento y entendiendo que no son explicaciones catastróficas, conspirativas, en las que todos nos quieren engañar y hacer daño, Tal cual. sino que cuando nos acercamos a entender el proceso, nos damos cuenta cómo lo entendemos y perdemos el miedo y perdemos también la desconfianza. Así es. Así es, bueno, interesante va a estar entonces esta temporada, por supuesto vamos a estar atentos y atentas a los capítulos, y recordarle a la gente, Victoria, desde cuándo y por dónde los podemos mirar. Sí, todos los lunes a las 19:30 se publica el nuevo programa de Ciencia por Científicos y Científicas, edición pandemia. Pero también lo pueden seguir si ustedes se ponen a seguir las redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram de Abra TV, o también entrando, los lunes ya saben que lo van a tener, pueden entrar el lunes a la noche, a la mañana, abratv.com.ar, abratv.com.ar, y ahí van a poder llegar a los contenidos, no solo al de Ciencia por Científicos y Científicas, sino a todos los contenidos que tiene la plataforma de la universidad, que son de muy buena calidad, y que, por ejemplo, en Tandil se emiten en la televisión digital abierta, en los canales de Tandil, y bueno, como no tiene llegada para este lado todavía, lo podemos ver por las redes sociales. Exactamente. Bueno, Victoria, te agradecemos por supuesto la comunicación, el ratito que has tenido con nosotros, y te mandamos un abrazo grande desde acá de Radio Universidad. Un abrazo, gracias a ustedes. Abrazo. Estábamos en diálogo con la periodista Victoria Denis, dialogando sobre la nueva temporada de Ciencia por Científicos y Científicas, edición pandemia, el programa sobre divulgación que muestra el trabajo de científicas y científicos de diferentes universidades y que es emitido en Abra TV, la plataforma de contenidos audiovisuales de la UNICEN. Quédate en casa. FM 90.1 Radio Universidad.